La tabla número 1 consta en la competencia hacia el magistrado, lo que significa el in ius vacatio. Esto consiste en lo que es, que por ejemplo, ¿no? Si alguien ha sido citado ante el magistrado para poder acotar alguna declaración y en caso esta persona se niegue a poder declarar, lo que pueden hacer es juntar testigos y poder tomar otro tipo de métodos para poder llevarlo. Ahora, otro caso, y también lo que antes se hacía, y se explica claramente en esta tabla, es de que hace mucho tiempo en esta época, cuando fue creada las tablas, lo que hacían era que, por ejemplo, ¿no? Una persona, si era llamada, podía, y no podía tener la facultad de poder ir, ya sea por estar enfermo o en otro tipo de circunstancias, lo que podían hacer es que el demandante, al igual que en la que tenía que cumplir esa persona que estaba demandando, con lo que significa movilidad y el transcurso en el que se iba a transportar la persona. En la antigüedad, lo que consistía el transporte era de repente en carga de mulas o entre otras, pero nada lujoso. Sin embargo, en el ahora, por lo que he podido ver ante la aplicación de este tipo de tablas, es de que solo en casos de que la persona pueda estar enferma o en otras dificultades o incluso pueda estar en otra ciudad que no sea donde lo han llamado a declarar, el demandante tiene que encargarse del transporte y la movilidad hasta que pueda llegar a cumplir su declaración. Por otra parte, también como ejemplo podemos tomar de que en el caso de que el pleito no haya podido decretarse o solidarse en un mismo día, lo que hacían era posponerlo para el siguiente día haciéndose una promesa, y a esto se le llamaba vadimonium. La tabla número 2 consiste en las instancias judiciales, a lo que significa en que ambas partes depositen dinero en un lugar sagrado, y la persona que sea la vencedora es la que también tiene el derecho de finalizar el pleito. Esta parte también del fragmento consiste o añade a los dies diffisus, lo cual también significa de que es el alargamiento procesal. En esta, como en otros delitos procesales, la pena es totalmente predominante y también privada ante todo lo que es lo público. Esta tabla está dedicada al derecho procesal privado, así como las dos anteriores. Esto se enfoca en la ejecución en caso de confesión o de condenación. Para esto es en el caso de que se tenga una deuda de dinero o de una condenación jurídica, donde el deudor tenía un plazo legal de 30 días, durante los cuales se suspendía todo labor de justicia. Pasado este plazo, el acreedor podía llevar al deudor ante el magistrado. Entonces, a menos de que se pague la deuda o que se presente algún vindex, el cual es un garante, el acreedor tenía todo el derecho de llevarse al deudor a su casa, donde podía encadenarlo o ponerle correas o hierro en los pies. Y bueno, también tenía la opción de dejarlo libre. Caso contrario, el acreedor que lo mandaba a encadenar tenía la obligación de suministrarle diariamente una libra de harina. Luego que el deudor pasó encadenado durante 60 días, debían llevarlo al mercado, donde debía proclamarse públicamente el monto de la deuda, con el fin de que se presentara algún vintex que podría asumir la deuda. Después de 3 días, el acreedor, no pagado, tenía el derecho de castigar al deudor, ya sea por muerte o venderlo al extranjero, al otro lado del Tíber, que está dedicado al derecho de familia y de sucesiones, donde se encuentra la facultad del padre de vender a sus hijos. Esta tabla 4 está enfocada en lo que es el poder del padre de familia, donde el hijo deforme es asesinado inmediatamente, además del poder del padre sobre sus hijos. Aquí el padre tiene el derecho de encerrarlos, a azotarlos, también de tenerlos encadenados o también estando en trabajos rústicos. También tiene la opción de venderlos o matarlos, aun cuando estos desempeñen un cargo en la República. Además, si el padre había vendido a su hijo más de 3 veces, este quedaba libre. Mm, Además de que, en un principio, este efecto tenía un carácter sancionador para el padre, claro, que abusaba del derecho de vender a su hijo, convirtiéndose de esta forma luego en una emancipación. Y como último punto en esta tabla 4, es el término máximo de la gestación, que era de 10 meses, ya que al transcurrir los 10 meses desde la muerte del supuesto padre, el hijo no era admitido como heredero legítimo.
En la tabla número 5 se trata las herencias y las tutelas. Se reconoce la libre disposición del pater familiae sobre sus bienes y la tutela de sus hijos. También se traza una línea sucesoria o un procedimiento para heredar los bienes. Hay diferentes casos que se daban en aquella época. Por ejemplo, en el caso de los libertos, que podía ser que un liberto fallecía sin herederos y sus bienes pasaban a manos de su antiguo amo. También se daban casos extraordinarios como una muerte intestada en la que sus herederos pues, eran aquellos varones más cercanos, o la división de herencias. En la tabla número 6 habla sobre la propiedad y la posesión. Eh, un ejemplo de propiedad de esta tabla, en el que se menciona en esta tabla, es cuando se celebra un nexum o un mancipium, en la que dos partes se comprometen en un acuerdo y de caso no cumplirse, se castigaba con la pena de duplo. También menciona que un extranjero no puede hacerse con los bienes de un romano, y en el caso de los materiales, habla sobre si alguien usa los materiales de otra persona, está obligado a pagar por ellos el doble, pues esta persona agraviada no puede simplemente pedir que se le devuelvan sus materiales cuando ya han sido usados. También habla sobre, en el caso de una compra y una venta, en el que el comprador no puede hacerse con el bien hasta que haya cancelado totalmente la deuda. Principalmente la tabla número 6 habla sobre la propiedad, la posesión y las obligaciones. La propiedad de los bienes, cuando una persona se hace con ellos, la posesión, por ejemplo, de los materiales, y la obligación, que también sería el cancelamiento de una compra o indemnizar a alguien por haber usado sus materiales ajenos. Gracias. Capítulo 7. Derecho de obligaciones y derechos reales, que contendría negocios jurídicos de la época, serían derechos de obligaciones. En derechos reales, regula el negocio jurídico del nexo, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En este caso, el incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. El nexum fue derogado por la ley Poetaliae Papier. Estos negocios están rodeados de solemnidades. El mero contrato de compra y venta no basta para transmitir la propiedad de cosas importantes, por lo que habría que la propiedad se transmitiera de modo pleno. En teoría, la tabla 7 además se contendría de normas relativas a relaciones de la vecindad entre fincas colindantes, que está vinculada también con la 9, contendrían el derecho público. El derecho penal de la época se caracterizan porque tienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal público y el privado. El público se podría de lo criminal, de los ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano, como el perdulero o traición al pueblo romano, y de los ilícitos más graves. Continuando con lo que dijo mi compañero, el privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena presuneraria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad del mismo. Delicta serían delitos de daños a bienes a terceros, el furtum o robo y la inuria o delito de lesiones. En la tabla 9 se establece la prohibición de concesión de privilegios, por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En la tabla 10, el derecho sacro recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad. Se intenta así evitar incendios o que la presencia de un cadáver atente contra la salubridad pública. Se prohíbe también el excesivo lujo de himnos funerarios. Entonces, eso es todo lo que podemos rescatar de la tabla 10, ¿no? Así es. Bueno, soy Dylan Marco Maldonado Sánchez y a continuación yo les voy a explicar un poco más sobre las tablas número 11 y 12 que fueron bien cuestionadas dentro del pueblo de Roma. Pero en realidad, ¿por qué se les dice un poco las tablas más cuestionadas, ¿no? Dentro de toda la historia de Roma? Estas tablas en realidad, más que un sinónimo de ley que tal vez ayude al progreso de una sociedad, fue un sinónimo tal vez de desigualdad, porque en realidad el pueblo romano fue muy variado en los aspectos jerárquicos tal vez, y también de forma económica, porque en realidad no todos los romanos tenían un equilibrio de la economía, o tal vez no todos eran iguales como tal, sino más bien existían dos clases, ¿no? Tal vez la plebeya y tal vez los patricios, que de esa forma había una desigualdad, ¿no?
Entonces, por eso se le decía un poco de las leyes que fueron bien cuestionadas dentro del pueblo de Roma, porque más que un sinónimo de ayuda fue un sinónimo de desigualdad. Y a continuación ya van a entender por qué en realidad fue un sinónimo de desigualdad, ¿no? Ya entrando un poco más en el contexto, cabe aclarar de que las tablas número 11 y 12 fueron tablas decretadas de forma consensual, es decir, ¿no? Emitiendo un voto tal vez. Por estas razones se decretó el derecho a que los patricios ni los plebeyos se podrían consignarse entre sí, o sea, uniéndose tal vez de forma matrimonial. Porque en realidad esta ley, más que todo, para mantener tal vez ¿cómo se llama? El estatus social que más se mantenía, tal vez en el pueblo de Roma. Y es por eso que los patricios, tal vez de una forma discriminadora, no quisieron poder combinarse entre sí, para poder, no sé, tal vez mantener su sangre, ¿no? Como se les podría decir. Ahora, por otro lado, después de 6 años, esta ley fue derogada mediante la ley de Canuleya, que en realidad tuvo mucha razón, ¿no? Porque en realidad era una ley que provocaba la desigualdad dentro del pueblo de Roma. Y bueno, ya con esto podríamos concluir un poco más sobre el contexto del pueblo, bueno, de la tabla número 11, que fue bien cuestionada, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco más del contexto de la última tabla, aborda, ¿no? Cuestiones tal vez de robos, de invasiones dentro del pueblo de Roma. Aquí es donde entran los esclavos, ¿no? En realidad, aquí tiene mucho que ver el derecho privado, como también la democracia. Porque, si bien sabemos, el pueblo de Roma en ese tiempo, en realidad, siempre decretaba sus leyes por costumbre. Entonces, todo el pueblo de Roma en realidad sentía de que había mucho caos o tal vez muchos robos en invasiones, y es por eso que se promulga esta ley la ley de la tabla número 12. Y esta lei tenía como objetivo poder garantizar un poco más sobre las propiedades privadas, tanto como el de los pobres como el de los ricos, como bien se dice el de los plebeyos o de los patricios, ¿no? Por estas razones, de mi explicación, es que esta última ley tiene mucho que ver con el derecho actualmente, ¿no? En realidad, muchas de sus leyes están puestas en vigencia en la sociedad, ¿no? En la sociedad peruana, tal vez dentro de nuestro estado. Y bueno, con esto hemos concluido un poco más sobre la explicación. Espero que les haya gustado y bueno, hasta luego.